Vamos a comenzar otra vez para explicar cómo podríamos nosotros trabajar todo el tema de los imbalances en el mercado, ¿vale? Vamos a buscar el ejemplo que teníamos por aquí para nosotros poder retomar toda esa explicación. Y es que estábamos comentando que cuando nosotros podemos estar aquí analizando detalle a detalle de lo que viene siendo todo este círculo rojo y este círculo rojo también que acabo de marcar, podemos nosotros ver que el cuerpo de las velas es muchísimo inferior y con volumen a lo que viene siendo aquí en el lado derecho. Como estábamos explicando anteriormente, fíjate que por durante 1, 2, 3, 4 y 5, y esas velas son las que hacen y provocan el rompimiento de lo que viene siendo la estructura. Una estructura que venía con máximos y mínimos decrecientes. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de casos? Bueno, independientemente de que si encontremos un BMS o no, nosotros podemos ahora tener una confirmación de más peso. ¿Y cuál es esa? Pues que finalmente estamos viendo que ese BMS va acompañado de un imbalance en el mercado. Y como estábamos mencionando anteriormente, todo imbalance en el mercado va a tener que llegar esa irregularidad a ponerse en el balance que corresponde en el mercado. Ahora, fíjate, nosotros habíamos marcado en 4 horas, lo que viene siendo el bloque de órdenes. Para nosotros ahora, en 1 hora, totalmente reduciendo drásticamente hasta casi un 50% de ese bloque de órdenes que teníamos anteriormente en 4 horas, ¿vale? Fíjate, aquí tenemos nuestro bloque de órdenes y aquí tenemos el imbalance que estábamos mencionando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer y cómo actuar en este tipo de situaciones? Pues exactamente igual a lo que hemos mencionado anteriormente en los módulos, donde nosotros al encontrar un BMS, independientemente de que si tenga imbalance o no, lo que nosotros vamos a buscar, cuál es el punto de interés clave para nosotros poder determinar cuál es esa zona, para nosotros poder ejecutar la entrada. Pero cuando nosotros empezamos a ver confirmaciones de más peso, como por ejemplo un BMS acompañado de un imbalance, nosotros ya tenemos que priorizar en ese punto de interés, y ese punto de interés inevitablemente va a ser donde se ha creado ese imbalance. Vamos entonces a ir quitando esto por aquí y esto por aquí, porque si vamos también refrescando la memoria, estuvimos hablando y mencionando que cuando nosotros veamos un movimiento que puede provocar ese BMS, podemos estar viendo 2 tipos de bloques de órdenes que nosotros podemos tener como referencia, y es donde se origina el movimiento y donde se crea el decisional, donde se ve esa pequeña corrección en ese fractal. Si nosotros empezamos, vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Fíjate cómo nosotros podemos ver esa creación del decisional. Y fíjate cómo empezamos a ver ese sacrificio de capital, el cual estábamos mencionando en módulos anteriores. Pero fíjate, cuando nosotros vemos que aquí se origina el movimiento y que aquí, en este punto, lo que hace es crear ese decisional, fíjate cómo nosotros ponemos ese pequeño tip que nosotros estuvimos compartiendo el día de ayer, creo, en los módulos anteriores. Y es que, mira, vengo por aquí y vengo por aquí. Y al ponerlo al lado, puedo ver claramente de que el original tiene muchísimo más volumen en inyección de liquidez que el decisional. Pero no solamente eso. Si es que aquí la idea, cuando nosotros vamos a incorporarnos en una nueva posición en el mercado, es intentar de poner en la lista las mayores confirmaciones posibles para nosotros poder entrar muchísimo más tranquilos en el mercado. Y es que ya tenemos la primera confirmación en la lista, y es el BMS. La segunda confirmación es que hemos comparado el fractal de lo que viene siendo del original y del decisional, y podemos ver que el original es muchísimo más extenso, donde la tercera confirmación viene acompañado ese original de lo que viene siendo el imbalance que estábamos mencionando anteriormente. Tenemos 3 confirmaciones de peso que son bastante importantes para nosotros poder determinar una toma de decisiones. Ahora, olvidamos por completo ese decisional y nos encerramos por completo en este bloque de órdenes. No prestamos atención
en ninguna otra zona, porque ya sabemos entonces que aquí tenemos esa etapa número 1. Aquí comenzaríamos a ver ese sacrificio de capital y lo que empezaríamos a ver luego finalmente en este apoyo que estaríamos esperando en este bloque de órdenes sería ¿el qué? Sería la etapa número 2, que ya sabemos que es muchísimo más extensa a lo que viene siendo la etapa número 1. Fíjate todo lo que hemos tenido que armar para nosotros poder estar tranquilos y no solamente tranquilos a la hora de entrar en el mercado, sino saber cuál es el punto de interés correcto para que nuestra posición no vaya a pérdidas. Entonces, hemos reducido de 4 horas a 1 hora y este ya sería el bloque de órdenes que nosotros teníamos como referencia para nosotros poder ejecutar la entrada. Ahora vamos a esperar a que el mercado comience su trabajo. Vamos a ir esperando. Vamos a darle un poquito más. Y aquí ya está casi, ¿vale? Para ir refrescando la memoria, tenemos extensión número 1, la etapa número 1, que lo vamos a ir colocando por aquí. Vamos a colocarlo por aquí. Y aquí viene ya perfectamente la etapa número 1, más imbalance. Y lo marcamos aquí, donde luego aquí podemos ver que comenzó ese sacrificio de capital y también lo marcamos. Vamos a ponerle aquí. Ahí está. Y ahora sí tendríamos nosotros la etapa número 2, que sería más entrada, ¿ok? Ya lo tenemos todo seteado. Vamos allá. Vamos a marcar esto aquí. Y vamos a quitar esto por aquí. Y quitamos esto por aquí. Y lo vamos anulando todo. Aquí está. Vale. Vamos a esperar a que el precio toque nuestro bloque. Y aquí ya podemos nosotros ejecutar nuestra entrada. Aquí. Ahora, si recuerdan, lo que nosotros tenemos que tener como prioridad es marcar el punto de entrada y lo que viene a continuación sería estipular el nivel donde nosotros vamos a poner nuestro stop loss. Ahora, tenemos el punto de entrada, tenemos el punto donde tenemos estipulado nuestra pérdida. Ahora llega la función de cómo nosotros vamos a poder estipular nuestro TP1, TP2 y TP3. Ya lo estuvimos tocando en módulos anteriores, pero fíjate qué es lo que sucede. Y es que al igual que hemos localizado un imbalance para nosotros poder ejecutar una entrada, fíjate cómo nosotros aquí podemos ver que hay otro imbalance en el mercado y es ahí donde nosotros podemos también poner la mirada para nosotros finalizar lo que viene siendo esa posición. Ahora, es algo muy importante que tienen que tener noción y es que no quiere decir que cuando veamos un imbalance en el mercado, inevitablemente o vamos a ver una reacción negativa o positiva. No. Lo que viene siendo es que si aquí hubo una irregularidad en el mercado y esa inyección de capital lo que hace es alejar por completo el precio de esos niveles de cotización y empezamos a cotizar muchísimo más arriba con un precio totalmente loco y disparado, sí, el precio tiene que llegar a cubrir ese imbalance y dejar un mercado balanceado. Pero eso no implica que siempre veamos lo que es o una reacción positiva o una reacción negativa. Para que un mercado quede balanceado puede haber dos funciones. La función número 1 es la que estamos ahora ejecutando, que sería una entrada. Llega al mismo nivel de cotización y el mercado queda balanceado. El segundo, lo que estaríamos viendo es de que el precio puede llegar a hacer así,
y romper por completo el nivel de cotización. Independientemente de que haya o no una reacción, el precio ha llegado a ese nivel de cotización. Entonces, cuando nosotros vemos que el precio sí llega a ese nivel de cotización, ya ha quedado balanceado. Así haya habido un quiebre o no. Necesito que entiendan ese concepto, porque el balancear un mercado y que después de ese imbalance venga y se quede balanceado y ya toda esa irregularidad haya quedado olvidada, eso no implica que nosotros veamos el mismo nivel de cotización y una reacción positiva o negativa. Necesito que entiendan eso. Ahora, una vez que nosotros vamos a poder ejecutar esa entrada, fíjate cómo este imbalance nosotros lo podemos también marcar como para lo que viene siendo nuestro punto de salida. ¿Y por qué aquí hay un imbalance? Bueno, pues fíjate cómo nosotros podemos ver que aquí hay un poco de acumulación. Fíjate el cuerpo de estas velas. Fíjate aquí cómo también vemos una acumulación. Y fíjate el cuerpo de estas velas. Fíjate aquí el volumen de estas velas y fíjate el volumen de esas velas. ¿Qué sucede en este momento cuando esta vela de color negro se ha creado? Pues fíjate, por durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas de temporalidades de 1 hora, todas son totalmente negativas. Y fíjate el volumen, que es totalmente diferente a lo que vemos aquí en estos círculos que acabo de marcar yo aquí y que acabo de marcar yo aquí. ¿Ok? Entonces, nuestra prioridad es ir entrenando el ojo para ver dónde podemos ver esa pequeña acumulación de liquidez y donde el precio luego finalmente lo que hace es salir o por ese techo institucional o por ese suelo institucional. Pero lo que realmente necesitamos de localizar es el cuerpo de esas velas, si es totalmente diferente y con mayor volumen a lo que veíamos, por ejemplo, aquí en estos dos ejemplos. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos marcar este imbalance para lo que viene siendo finalizar nuestra posición. Tendríamos 350 puntos de recompensa y tendríamos nada más y nada menos que 26 puntos de stop loss en lo que viene siendo la pérdida que estaríamos asumiendo. Ahora, estuvimos tocando en módulos anteriores, porque ya vamos a ir cada vez avanzando más. Estuvimos tocando en módulos anteriores que cada máximo y cada mínimo tenía liquidez previa, o por arriba o por abajo. Yo necesito que cuando nosotros tengamos en la mira un punto de interés como probablemente este que tenemos aquí, independientemente de que aquí lo que hayamos encontrado sea un imbalance, y vamos a marcarlo aquí y con la flecha aquí. Aunque nosotros hayamos encontrado un imbalance aquí, ¿vale? Yo quiero que ese imbalance que hemos localizado, lo que hagamos a partir del día de hoy es que esos puntos de interés los vamos a llamar liquidity pool. ¿Por qué? Porque ahí hay una piscina de liquidez. Fíjate toda la liquidez que hay aquí. Te la voy a marcar para que la puedas ver. Fíjate toda esa liquidez que hay ahí, toda esa acumulación. Y es que luego finalmente aquí, el nombre te lo dice, piscina de liquidez. Y eso es lo que estábamos mencionando en módulos anteriores, de que todas estas grandes instituciones saben finalmente dónde tiene el retail ese stop loss, porque ellos sabemos que no utilizan stop loss. ¿Por qué? Porque luego finalmente ellos tienen un grandísimo capital y se pueden permitir el lujo de no poner stop loss, porque su capital finalmente va a poder mover el mercado o el activo en la dirección que ellos quieran y no les va a perjudicar para nada, ni lo más mínimo, el no usarlos. Nosotros sí, porque nosotros sí no tenemos un capital tan grande y tan extenso como el que pueden llegar a tener ellos. Ahora, esa piscina de liquidez, nosotros lo que podemos ver es que finalmente el precio puede llegar a hacer una reacción o negativa o positiva, pero lo que también podemos ver en este tipo de zonas es que se puede marcar. Vamos a ir poniéndolo por aquí. Y podemos ver esto. Y nosotros lo que vamos a hacer en este tipo de zonas, si nosotros vemos esa toma de liquidez, lo que vamos a hacer, y a partir del día de hoy lo vamos a llamar, vamos a ponerlo por aquí, Liquidity RAM, ¿ok? Déjame que lo voy a poner por aquí para que lo puedan ir viendo.
O lo vamos a marcar porque tiene dos nombres, aunque el nombre es lo de menos, pero también lo vamos a poder poner así para que lo puedan ver. ¿Ok? Aquí. ¿Y eso qué significa? Bueno, que luego finalmente lo que ha hecho la institución es mover el precio a esa piscina de liquidez, poder coger todos esos stops que estaban acumulados en estos niveles por aquí arriba, para luego finalmente ver este cuerpo de vela que se encierra por debajo y empieza a verse esa reacción negativa. Pero ¿qué es lo que hace finalmente ese movimiento? ¿Deja invalidado ese bloque de órdenes? Correcto, lo deja invalidado. ¿Y qué sucede en ese tipo de momentos? Porque probablemente si nosotros estamos esperando una oportunidad de venta ahí, y aquí hay que hablar claro, nos la hubiéramos comido con papas, hubiéramos perdido esa posición. Finalmente no podemos ganar todas las posiciones que veamos en el mercado. Podemos ver posiciones con 4 o 5 confirmaciones de alto peso, pero eso no implica o indica de que esa posición finalmente vaya a ser ganadora. Porque luego finalmente, ¿quién tiene el control? El control lo tienen ellos. Entonces ellos pueden mover el precio, hacer esta toma de liquidez, moverlo hacia arriba para luego finalmente esta vela meterse por debajo, sacar todos esos stops. Y por eso está el nombre, porque finalmente lo que van a hacer es sacar todos esos stops y lo que hace es acumulación para ellos muchísima mayor de liquidez.